Hola, muy buenos días para todos nuestros compañeros del Instituto Nacional de Vías. Qué chévere poderlos tener en el día de hoy conectados, como siempre, en esta charla Transformando Vidas, que ya se volvió un legado para nosotros una vez al mes, poder tener este encuentro donde dejamos siempre un mensaje muy importante y contundente para la vida de cada uno de nuestros colaboradores. Hoy en particular vamos a hablar de un tema muy especial para poder afrontar en medio de esta crisis colectiva de la pandemia del COVID-19, que nos ha dejado claramente un número de pérdidas, de personas que se han ido, de familias muy especiales para todos nosotros que se van y cómo nosotros podemos afrontar ese tema como tan importante en la vida. Precisamente hoy nos va a acompañar una gran conferencista internacional, quien es Gloria Sierra Uribe. Ella es docente universitaria, autora de varios libros sobre el duelo de Colección Renacer. También es tanatóloga, que aborda pues todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano, de la pérdida, el sufrimiento y el suicidio. Precisamente ella tiene más de 30 años en estos procesos de duelo y por eso va a estar hoy con nosotros contándonos un poco de cómo ayudarnos con esa etapa de la negación, cómo ayudarnos a tener como a saber, aprender a vivir con esto y sobre todo a llevarlo. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder estar contigo, para que nos cuentes más sobre estos temas y para que nos ayudes a todos nosotros en medio de esta pandemia a poder luchar y dejar ir a nuestras personas y seres queridos que son muy especiales. Muy buenos días. Buenos días para ti, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, pues hago como un reconocimiento a todo el equipo de bienestar de Envías y al doctor Juan Esteban Gil y también a la Fundación Mejores Seres Humanos que está haciendo posible que hoy nos encontremos. Entonces, pues bienvenidos a todos, pues tal como lo decía Katy, yo soy Gloria Sierra Uribe. Quiero contarles un poco antes de que iniciemos en el tema que hemos preparado para ustedes. Casi todas las personas que trabajamos en algo que tiene que ver con el duelo, hemos tenido una experiencia fundante. Yo suelo en las conferencias decir levanten la mano los que no tienen duelos y pues nadie levanta la mano. Lo que nos sugiere eso es que todos los seres humanos tenemos muchas pérdidas y hoy vamos a hablar de eso, de cómo gestionar de la mejor manera esto que es inherente a nosotros como seres humanos, que es perder. Bueno, yo quiero decirles que hace 35 años yo era una psicóloga, trabajaba como docente universitaria, estaba en un momento de mi vida profesional muy importante y un día recibí una llamada de mi hermana mayor y me dijo, Caliche es mi hermano Carlos, acaba de tener un episodio de una tos muy fuerte, estaba con un cliente, mi hermano era un gran empresario, tenía 40 años y lo tienen en la clínica. Mi familia es de un pueblo en Antioquia que se llama Río Negro y mi hermano era, pues yo tengo muchos hermanos, soy de una familia antioqueña numerosa, pero mi hermano era un cómplice de la vida. O sea, teníamos un vínculo muy fuerte, muy cercano, muy amorosamente cercano. Entonces eso fue un 30 de mayo. Y el 1 de junio yo estaba en Medellín en una clínica y el 3 de junio le hicieron una cirugía, un ataque de tos, terminó en que tenía un cáncer en una fase terminal y el médico el 3 de junio nos dijo, le hicieron una cirugía porque el tumor primario era en un riñón y estaba por explotar su riñón, entonces el 3 de junio mi hermano de 40 años, un gran deportista, un hombre maravilloso, un hombre empresario, lleno de sueños, lleno de sueños, de proyectos, de vida. El médico, al salir de la cirugía, le dijo, tienes metástasis en muchas partes del cuerpo, estás en una fase terminal de cáncer. O sea, el 30 de agosto, el 30 de mayo le dio un ataque de tos y el 3 de junio, saliendo de una cirugía,
y él le preguntó al médico si él le dijo, pero eres muy joven, eres un gran deportista, puedes tener tratamiento. Y entonces le dijo, bueno, doctor, ¿y con tratamiento cuál sería mi sobrevivencia y sin tratamiento? Dijo, con tratamiento 1 año y sin tratamiento puede ser 2 meses. Entonces dijo, no quiero tratamiento, necesito ese tiempo para despedirme y cerrar. Y el 3 de agosto lo enterramos. O sea, exactamente el pronóstico del médico fue casi un firmar un certificado de fusión. El 3 de agosto se murió, yo renuncié a todo lo que tenía en Bogotá, me fui a acompañarlo, a cuidarlo, pero además quiero contarles, y esto es muy importante, es que yo hice una negación absoluta. O sea, toda mi familia entró en un proceso que se llama duelo anticipatorio, empezaron a despedirse de él, a hablarle, pues mi hermano además estaba medicado porque los dolores eran infinitos, etcétera. Y cuando él se murió el 3 de agosto, mi familia me llevaba una ventaja absoluta y yo estaba en fase de negación y entré inmediatamente en una rabia infinita con Dios, con el mundo. ¿Por qué Caliche? ¿Por qué él? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué si era un empresario? ¿Por qué? ¿Por qué si le ayudaba a la gente? ¿Por qué él? Y bueno, mucha gente me decía, pero usted es psicóloga. Y yo le decía, sí, soy psicóloga, pero soy hermana, me está doliendo, tuve mucha rabia. Y me pasó algo que va a ser decisivo y se los quiero compartir en un ratico, es que mi familia vive en Río Negro, en una finca, y yo me tenía que regresar a Bogotá, a mi universidad. En ese momento era la directora de un laboratorio de psicología. Entonces lo que hice fue, a los 8 días que tuve en la universidad, me vine a Bogotá y pausé mi duelo, lo dejé en pausa. Y bueno, eh, viví como pude ese tiempo entre la rabia, entre el dolor, entre la angustia, entre la ansiedad, entre la pregunta, porque, bueno, fue muy difícil, fue un duelo muy, muy, muy difícil. Tuve unas pesadillas recurrentes, soñé que mi hermano me decía que por qué lo había dejado en el cementerio, él no quería ser enterrado, sino cremado, pero mi madre no lo permitió, etcétera. Y eso fue 6 meses como de una pesadilla. Pero realmente lo que quiero contarles, que es lo que da inicio a lo que a lo que quiero compartirles hoy desde mi corazón y desde mi vivencia, es que yo llego a Río Negro a pasar vacaciones con mi familia y como tenía pausado el duelo, yo llego el 23 de diciembre, voy al cementerio. En la tumba, pues yo soy escritora, entonces mi familia me pidió que escribiera algo para su tumba. Yo le escribí un poema, pero yo no lo había visto. Voy al cementerio, lo veo y eso volví a quedar como si fuera el 3 de agosto. Volví a quedar en un duelo de infinito dolor. Y eso fue a las 5 de la tarde del 24 de diciembre, 5 de la tarde, 6, 7, yo lloraba, seguía llorando, seguía llorando, seguía llorando. Mi familia era el 24 de diciembre, me pedían que saliera de la habitación, yo les decía que no, que me dejaran con mi dolor, que me dejaran con mi dolor. Mi hermana, una hermana muy cercana, entra y me dice, Glorita, te estamos esperando. Entonces yo le dije, no quiero salir, es que se me murió Caliche. Entonces ella me dice, a mí también. Entonces le dije, no, a ti no, se me murió a mí. Y ella me decía, pero es que era nuestro hermano. Y yo le decía, sí, pero se me murió a mí. Bueno, después entendí todo esto, pero en ese momento no lo entendía, tenía demasiado dolor. Lloré toda la noche, toda la noche y me quedé en la casa. Nosotros tenemos una finca y al lado de la finca de mi madre vivía en su casa mi hermana mayor y me quedé con mi hermana mayor. Y mi sobrina, una sobrina chiquita, que tenía como 7 años, va y le dice a mi madre, la tía ha llorado toda la noche y la tía está encerrada y la tía está llorando y yo la escucho llorando. Entonces mi mamá, que era una matrona paisa que ya murió en el 2011, era una mujer muy fuerte, en ese momento tenía 60 años y mi madre va y toca la habitación donde yo estaba y yo conocí a mi madre y yo dije, yo no le voy a abrir, pero me dijo, bueno, somos paisas, entonces ella habla de vos, haceme el favor y me abrís.
Entonces yo le abrí la puerta y fui y me senté a la cama donde estaba llorando hacía 16 horas y ella no me abrazó, no se acercó, sino que desde la puerta me dijo, mírame, haceme el favor y me miras. Y yo me resistí a mirarla, pero finalmente pues era mi mamá y además era una mujer muy fuerte. Entonces me dijo, mírame que soy tu mamá. Entonces mi padre murió hace 35 años, entonces pues ella ha sido una mujer muy fuerte, fue una mujer muy fuerte y más después de la muerte de nuestro padre. Entonces yo la miré y me dijo, ¿sabes una cosa? Y yo la miré y yo no daba crédito de lo que estaba viendo porque yo sentía en una posición de víctima, de pobrecita yo, estoy en duelo, se me murió mi hermano. Entonces me dijo, mírame, háceme el favor. Entonces yo ya no tuve más opción y me dijo, ¿sabes una cosa? Y pausó. Si vos hubieras sido la muerta, Caliche estaría en su empresa trabajando para dejar este mundo mejor que como lo encontró. Entonces me haces el favor, te bañás, comes algo y vas a mirar qué hacer por la vida porque vos estás viva. Y quiero decirles que se fue y yo quedé, no sabía qué hacer, o sea, quedé como en shock. Entonces mi mamá salió de la casa de mi hermana mayor es muy amorosa, ella escuchó todo, se vino a abrazarme, yo le dije, no, déjame sola, porque en el fondo entendía, en un minuto entendí que mi madre tenía razón. Entonces le dije, ciérrame la puerta y cerré la puerta y hice una de las terapias que ahora hago casi todos los días de mi vida y es senté a mi hermano al frente y le dije, Caliche, era tu momento, eh, así yo no esté de acuerdo, era tu momento y voy a respetar y a honrar que ya no estás. Pero en tu honor, voy a hacer lo que sea para dejar este mundo mejor que como lo encontré. Y voy a ayudarle a la gente a transitar los duelos. Eso fue el 25 de diciembre de 96, perdón. Y desde ese momento hasta hoy que estoy con ustedes, estoy en mi vida en honor a Caliche, mi acción en honor a Caliche. Ese es el nombre de este encuentro que les quiero compartir, del dolor al honor. Ese día salí de ese inmenso dolor que sentí que era imposible superar, hacer acciones en honor a mi hermano. 25 años después, mi vida tiene todo el significado, pues casi inmediato después de la cachetada de mi madre. Que para terminar lo de mi madre, quiero decirles que despedí a mi hermano. Ese fue el momento que lo despedí. Esa técnica se llama la silla vacía, o sea, colocar a mi hermano al frente y decirle lo que estaba sintiendo. Y me bañé, me tomé un café porque amo el café. Y fui, abracé a mi madre y le dije, eres mi maestra y gracias por enseñarme. Y bueno, también es un homenaje a mi madre hoy que fue una gran maestra. Entonces, Armando, si me regala la primera diapositiva, te lo agradezco mucho. Entonces, vamos a hablar del dolor al honor. Y quiero compartirles que esto, pues todo lo que les voy a hablar y que después vamos a, si ustedes tienen preguntas, por favor las hacen, después vamos a hacer un pequeño conversatorio. Ustedes lo van a tener, el equipo de bienestar tiene esta presentación que hemos preparado desde la Fundación Mejores Seres Humanos para ustedes, entonces no se preocupen de tomar nota porque ustedes la van a tener, habrá un mecanismo para que ustedes la tengan, me imagino que se los mandan a sus correos. Entonces, vamos a primero a entender qué es el duelo. Y si me regala la segunda diapositiva, te lo agradezco, Armando. Casi todo el mundo nos dice, estamos en duelo,
estamos en duelo, pero estar en duelo, ¿qué significa? Estar en duelo, lo que significa un duelo es, yo les voy a hacer una metáfora, es un túnel que usualmente es un túnel oscuro. Cuando uno tiene una pérdida, está en la boca del túnel y salir de esa pérdida es atravesar el túnel. Y yo les quiero decir que todos los seres humanos que tenemos una pérdida, debemos de atravesar el túnel. O sea, tal como en el momento que hizo la presentación, Katy, nosotros tenemos a veces muchas dificultades para atravesar ese túnel. ¿Y por qué tenemos tantas dificultades? Porque negamos, como yo lo hice durante 6 meses, porque tenemos mucho miedo a enfrentar la emocionalidad del duelo, porque tenemos rabia, porque tenemos resentimiento, porque tenemos cuentas de cobro con la persona que se nos fue. Y recuerden que, y se los quiero decir desde este momento, los duelos no son, yo no entro a un proceso de duelo solo por muerte. Lo que pasa es que la muerte es definitiva, o sea, yo tengo muchas cosas de mi hermano, tengo cosas materiales de él, pero yo no volví a escucharlo, yo no volví a tener sus abrazos, yo no volví a tener su risa que era infinita, yo me perdí, la sensación de pérdida es lo que me perdí, lo que me faltó vivir con él. Pero los duelos es cada que tenemos una pérdida entramos a esa boca del túnel. Les tengo buenas noticias. En el túnel puede ser muy oscuro, pero el túnel también puede estar iluminado. También podemos tener un terapeuta que nos acompañe, un sacerdote que nos acompañe, una persona que esté formada para acompañarnos y llevarnos de la mano en ese túnel, porque la buena noticia es que al final del túnel siempre, siempre, siempre hay luz. ¿Sí? Después de la tempestad siempre llega la calma. Después de cada noche siempre la esperanza es que sale el sol. Y en esta perspectiva del duelo, el duelo tiene mucho, no solamente duelo es de dolor, aunque la definición duelo es dolus, dolor, pero el duelo tiene varios componentes. Tiene un componente emocional, que es toda la dolor, la rabia, resentimiento, angustia, depresión, toda esa emoción, esa fase, perdón, que es emocional, pero también tiene una construcción mental, o sea, lo que yo pienso de lo que pasó, lo que yo construyo mentalmente de la pérdida y también las rutas de salida de ella. Tiene una fase espiritual. Y en lo espiritual usualmente tenemos una confrontación muy grande con Dios. ¿Sí? Cuando tenemos una fase de negociación, a veces Dios es nuestro aliado, pero a veces también es muy complejo la relación que tenemos con lo espiritual, sobre todo en duelos que se conocen como duelos injustos, o sea que yo no puedo negociar. Yo finalmente negocié con Dios diciendo era el tiempo de mi hermano, era su momento, etcétera, pero ante otros tipos de duelo es más difícil. Y también tiene una connotación física. Es mi cuerpo, o sea, es lo que hemos llamado los cuadros psicosomáticos, mi cuerpo también responde al duelo. Y nosotros, la buena noticia y lo que siempre decimos, y para el equipo de bienestar, que seguramente ustedes tienen todos los días que vivir esta situación, es si no quieres que tu cuerpo pague con el cuerpo es el fiador. Si yo no lo resuelvo en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual, mi cuerpo paga. Entonces yo le digo a una mamá, elabore su duelo para que usted no haga un cáncer de seno, porque usted va a hacer un cáncer de seno que es el cuerpo de la madre llora ese hijo. Muy bien, ahora quiero decirles que esa definición se vuelve tangible y dentro de las cosas que he aprendido en estos 25 años, yo pues trabajé un poco antes
procesos de duelo, pero realmente el duelo como eje central de mi terapia empieza con la muerte de mi hermano. Hay unos tipos de pérdidas y yo pensaba que los duelos solamente pues yo perdí el trabajo, eso es un duelo, yo perdí a mi marido, es un duelo, yo perdí mi relación de pareja, es un duelo, yo perdí dinero, perdí una inversión, perdí mi padre, perdí mi madre, perdí la finca, eso es un duelo. Eso es lo tangible, lo que perdí, pero lo intangible es lo que perdí con lo que perdí. Y yo quiero decírselos de esta forma. Mi madre murió en el 2011. Entonces, yo les voy a mostrar mi reloj. Este es mi reloj, a quien amo profundamente. Es un objeto material. Y supongamos que yo salgo a la esquina de mi casa y una persona me atraca y me quita mi reloj, mi reloj, mi reloj. Y entonces, pues, esa es una pérdida tangible. Perdí mi reloj. Lo que pasa es que el problema no es que yo seguramente conozco la marca del reloj, puedo pedir uno, pues ya no puedo ir a comprarlo, pero lo puedo pedir por internet, me llega a mi casa y seguramente puedo hacerlo. El problema no es ese, el problema es que perdí con el reloj. Supongan que este reloj me lo dio mi madre el 7 de junio del 2011, que fue la fecha que murió mi madre. Me lo dio una hora antes de morir y me dijo, hija, mi tiempo se acaba y ahora este es tu tiempo. Y este tiempo nuevo para ti te lo represento con esta joya que yo cargué mi vida. Entonces, eso es lo intangible. Lo intangible, el ladrón se llevó mi reloj y lo vende y lo convierte en droga o en lo que quiera. Pero lo intangible, lo que yo perdí con lo que perdí, eso es lo intangible. Yo perdí un montón de proyectos con la muerte de mi hermano, porque eran de los dos. Después me tocó reinventarme la vida, me la tuve que reinventar. Entonces, la perspectiva que tenemos con el duelo es lo tangible y lo intangible. Entonces, por eso cuando a las personas no solamente queremos acompañar en el duelo, sino que muchas veces le decimos, pero bueno, un carro se cambia, eso que perdió, o a los adolescentes les decimos, pero hay muchas mujeres. No, esa es la novia de su vida. Así después lo entienda que habían otras mujeres y que el papá tenía razón, pero tenemos que tener una finura con lo intangible. Muy bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Nosotros, y lo hablamos con el equipo y también con Juan Martín y con el equipo de la Fundación, queremos compartirles las reflexiones que hemos hecho en este último año, en estos 15 meses que llevamos de pandemia. Y solamente, como ustedes van a quedar con la presentación, les quiero decir que hemos hecho un ejercicio como equipo, un ejercicio pues desde mi formación como tanatóloga, que la tanatología es la ciencia de la psicología que se encarga de acompañar los duelos. Como tanatóloga y como equipo en la fundación hemos encontrado que antes yo ocupé en mi vida, yo tenía una vida y tenía un duelo, era la muerte de mi hermano. Pero ahora tenemos la vida y tenemos algo que hemos denominado, y esta es una categoría nuestra, que se llama los multiduelos. O sea, estamos viviendo muchos duelos. Grandes duelos como perder el control. O sea, nosotros, y yo les quiero compartir que en este momento yo estoy en Villa de Leyva y pues en otro momento y ayer me hubiera ido para Bogotá para estar con todas las posibilidades de que en ningún momento se fuera a caer el internet, etcétera, pero perdimos el control. Hay un paro, las salidas de Villa de Leyva están cerradas, entonces una de las grandes cosas es que un
un virus que se llama coronavirus nos pausó, perdimos el control, ya no podemos programar nuestras vacaciones, ir a Cartagena, ir a Tailandia, ir a donde queramos. Perdimos la libertad, perdimos, o sea, la sensación de movernos, o sea, y esto va a ser muy importante porque nosotros en todos los vínculos teníamos algo que se llama contacto y retirada, o sea, especialmente en pareja. Nos íbamos en la mañana, yo me iba a la universidad, mi pareja se iba a la universidad, o a donde fuera, o al trabajo, o donde sea, y por la noche nos encontrábamos un ratico y los fines de semana pasábamos juntos, pero algo nos puso 24 horas al día, 7 días a la semana y pues 30 días al mes, y esto hizo que ustedes no se alcanzan a imaginar lo que ha significado para los terapeutas que acompañamos parejas, lo que ha sido la pandemia, porque ha develado todo, ha sacado todo el dolor. O sea, yo tengo un gran amigo que es médico además y es médico bioenergético, y él lo que me dice es: Glorita, aquí viene la gente con un dolor, y yo le digo: ¿qué tienes? Y me dice: tengo dolor de cabeza, tengo una taquicardia, porque es que me enteré que mi hijo era homosexual y no sabía, me enteré que mi esposa, o sea, puertas adentro hemos tenido muchas pérdidas. Les hemos colocado una lista de pérdidas, pero seguramente cada uno cuando tenga esa presentación puede mirarse y analizarse y sentirse en esa vivencia. Entonces, pérdidas de relaciones afectivas, de inversiones, de sueños, de futuro, pérdida de abrazos. Yo quiero decirles que aquí en Villa de Leyva hay una amiga muy cercana que su esposo murió en septiembre y no la habíamos podido ver, y pues con nuestros respectivos tapabocas, con todo, pero cuando yo abracé a María Clara, que quería abrazarla en un espacio de la funeraria, pero no fue posible ir, me quedé 10 minutos abrazándola, y ella lo único que me decía era: gracias, gracias. Creo que le pude resumir los abrazos de todas las personas que hubiéramos querido estar con ella en el sepelio de Roberto. Muy bien, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué perdí con lo que perdí y cómo estoy viviendo estas pérdidas? Porque esto no nos podemos quedar en pérdidas. Después les voy a compartir la esperanza, o sea, ¿qué hacemos con todo esto? Muy bien, y para poder entender eso tenemos unas fases del duelo, y pues no sé si quieras ampliar un poco más la pantalla, no importa si no me veo, y podemos ampliar un poco la pantalla, Armando, para verla, o así está, o solamente la podemos ver así. Pasa la siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a hablar de las fases en el proceso de duelo. Yo quiero decirles que estas fases no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso se colocan en cualquier orden, y cuando uno entra a un duelo, o sea, cuando uno está en la boca del túnel, puede entrar en cualquier momento. O sea, yo quiero decirles que cuando murió mi madre, yo entré por la fase última que ustedes ven en la diapositiva, la última fase, pero, o sea, yo entré a una fase de aceptación. O sea, yo dije, mi madre llevaba 5 años enferma, estaba en una camita, estaba, como se conoce en el argot, estaba postrada. Mi madre fue una mujer muy activa. Entonces, cuando se murió, yo dije: gracias, Dios mío, y descansó mi madre, y descansamos todos de un cuidado amoroso, pero muy desgastante, 24 horas al día. ¿Qué pasó? Yo entro por esta fase, entonces mi duelo es súper fácil. Yo atravieso ese túnel con dolor. El primer día, todos los primeros, cuando hay muerte, todos los primeros, las primeras veces son duras. La primera Navidad, el primer cumpleaños de ella, el primer cumpleaños mío sin ella, todo lo primero, el primer día de la madre, etc. Y eso no significa que no haya dolor, pero yo entré por la fase de aceptación. No me pasó lo mismo con lo de mi hermano. Yo entré por una fase de negación y entré por una fase de rabia. O sea, cuando él se muere, yo estaba
con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucha nostalgia, con mucha añoranza, pero tenía una fase de rabia y una rabia focalizada, especialmente con Dios. O sea, tú que eres tan bueno, tú que eres tan sabio, tú que no se mueve ni una hoja de un árbol sin tu voluntad, tú, ¿por qué no nos hiciste un milagro? Después entendí que el milagro era que mi hermano no hubiera sufrido y que mi hermano se hubiera ido en tanta paz. Sí, él un día me dijo, mi amor, y me decía, mi amor, yo también a él, nos amábamos en infinito. Me dijo, mi amor, yo tengo todo en paz, con ustedes, con mi empresa, con Dios, estoy preparado para irme. Pues la que no estaba preparada para que él se fuera era yo, que es otra cosa. Entonces, estas 6 fases que se han agudizado con este tiempo donde hemos tenido tanta dificultad y les hago énfasis especialmente en los fallecimientos por COVID, es porque también hemos perdido el acompañamiento, hemos perdido los abrazos, hemos perdido la ritualidad del duelo en fallecimiento, el no poder acompañar a nuestros seres queridos, el que las personas que nos quieran no nos puedan acompañar si tenemos esta situación, el no poder tener la evidencia del fallecido porque no podemos ir a recogerlo, a verlo, a tenerlo en una sala de velación y si lo tenemos no podemos abrir su féretro para tener la evidencia. Miren que en psicología y en esta psicología profunda del duelo, del dolor psíquico, necesitamos la evidencia. Por eso un duelo de muchísima dificultad es el duelo con desaparecidos, porque los desaparecidos no tenemos la evidencia. ¿Están muertos? No. ¿Están vivos? No. No tenemos la evidencia, no tenemos la evidencia. Mi hermano mi hermano menor es psicólogo y es escritor y acaba de escribir un texto que es un monólogo de una mujer buscando a su esposo desaparecido. Con todo el cariño se los voy a compartir para el equipo Luz Ángela, yo se los hago llegar, son 2 hojitas para entender esa vivencia del desaparecido, pero también la esperanza de que siempre con todo lo que nos pasa, al final vamos a encontrar la luz. Muy bien, esas son las 6 fases que ustedes las van a tener, fases emocionales. Lo que uno siempre busca es que al final ese dolor se transforme en honor y ese dolor se transforme en un gran aprendizaje y ese dolor se transforme en una plataforma, yo lo llamo trampolín para nuestros sueños. O sea, yo siempre digo, y lo digo por mi gran dolor, que fue la muerte de mi hermano, digo, hubiera sido maravilloso que no hubiera pasado y sería maravilloso que mi hermano hoy que estuviéramos juntos, pero la mujer que soy hoy, la terapeuta que soy hoy, la docente que soy hoy, no lo sería si no hubiera transitado por este gran dolor, porque el dolor, al final del dolor, somos mejores seres humanos. Por eso nuestra fundación honramos el nombre de la fundación, Fundación Mejores Seres Humanos. Muy bien, vamos entonces, si me regalan la siguiente diapositiva, ustedes van a quedar con este material, entonces yo lo que quiero decirles es que voy solamente a hacer una mención de esto. Vamos a hacer un énfasis en el duelo por muerte. Están esos otros duelos, las pérdidas de pareja. O sea, la pérdida de pareja es un duelo muy difícil. O sea, yo creo que después de la muerte lo más difícil es una ruptura de pareja por todas las implicaciones afectivas en la apuesta de futuro que tenemos con la pareja. Cuando uno tiene una pareja, es un vínculo en presente y en futuro. Entonces, cuando la pareja no está, se fue el futuro y reconstruir el futuro solito es muy difícil. Bueno, pues este ha sido mi gran segundo tema de trabajo en mi vida, que es duelos y también pareja. Pues con todo el cariño les comparto que hay un libro que alguno de ustedes puede mirar si quieren en algún momento, que se llama la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos para el Amor. ¿Y por qué es la UCI? Porque yo soy una enamorada del amor, pero no solamente por eso, sino que digo,
antes de que termine una relación, así toque llevarla a la UCI. Si ya no hay nada más que hacer, pues no hay nada más que hacer, pero hacer todo lo que esté a nuestro alcance antes de darle un certificado de fusión a nuestro amor. Entonces vamos a hacer énfasis en las variables cuando hay un fallecido, y hay dos tipos de variables, es quién es el fallecido y quién es el doliente. Y en el fallecido, ¿por qué es tan importante esta variable? Por una razón infinita, porque hay duelos en que uno puede entrar muy fácil a la fase de aceptación. Mi madre tenía 80 años, pero si se muere un niño es difícil, o sea, la edad de la persona fallecida, la razón, la causa del fallecimiento. Ustedes, casi uno podría escribir un libro sobre la causa del fallecimiento y el duelo. O sea, un duelo, y lo dijo Katy en mi presentación, yo he trabajado por muchísimos años todo el trabajo sobre suicidio. Tengo un libro escrito sobre suicidio que se llama Para continuar la vida, porque es el duelo, el tipo de muerte más confrontativo para los dolientes. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo pude evitar? O, pues mucho más grave, si en la nota suicida me responsabilizan, me mato por tu culpa, etcétera. Bueno, eso casi sería un tema mayúsculo que podrían ustedes mirar en algún momento. Entonces, la edad del fallecido, el vínculo que tenía, el tipo de muerte, como todo, y lo otro que hemos transitado por tantísimos años acompañando personas en duelo, es los últimos días con la persona que falleció, los últimos momentos, la despedida. Pude despedirme, no me pude despedirme, fue una muerte repentina, salió en la mañana y lo atropelló un carro, etcétera. O sea, hay una multitud de variables que cada uno de nosotros sabe con relación a sus muertos, y cada uno de ustedes sabe si en alguno de ustedes, por la razón que sea, acompaña a personas en duelo. Esto es decisivo, o sea, para el equipo de bienestar y para alguna persona que nos escucha, que pueda acompañar a alguien, pues es súper importante tener esta perspectiva de la variable de los duelos. Y lo otro es quién es el doliente, o sea, quién era Gloria cuando se murió Caliche. O sea, ¿quién era Gloria? ¿Había tenido otros duelos anteriores? Pues no se me había muerto nunca un hermano, se me había muerto mi padre, pero mi padre también vivió una enfermedad muy larga, entonces sabía el camino del duelo, pero no tenía el camino del duelo de una muerte tan disruptiva para mí. Entonces, debo de mirar quién es la doliente. La doliente es una mujer depresiva, la doliente es una mujer resiliente, la doliente es una mujer que tiene razones para vivir o no tiene razones para vivir. ¿Quién es la doliente? ¿Quién es la doliente? Entonces, miren que con esto aprendemos algo, y se lo quiero decir a todas las personas que están acompañando. Los duelos son todos distintos. A todos en mi familia, a todos se nos murió un hermano distinto, a todos se nos murió un padre distinto, a todos se nos murió una madre distinta. Por eso uno no puede decir, mire que él sí está bien y usted por qué no está bien, porque a todos se nos muere alguien distinto. Entonces tenemos que mirar esa personita que está viviendo el duelo. ¿Es un adolescente? ¿Es un niño? ¿Un niño? Los niños también están en duelo. Los invisibilizamos, pero los niños están en duelo. Es una persona mayor que también decimos, pues ya es viejito, también está en duelo. Entonces, la edad de la persona, etcétera. Eso ustedes van a quedar con la presentación, entonces vamos a continuar. Me haces el favor, Armando, y pasamos. Bueno, nos hemos encontrado y les queremos compartir, tenemos una macro clasificación de los duelos. Hay las pérdidas que producen estos duelos, y hemos hablado de varios tipos de duelos, y hemos hablado de unos duelos que hemos llamado duelos congelados. Los duelos congelados es la persona que está en la boca del túnel pero no entra y lo niega y está ocupada en otras cosas y no hace su proceso.
También se conoce como elaborar el duelo. Y quiero decirles desde ahora, elaborar el duelo no significa llorar y llorar, también llorar nuestro muerto, llorar nuestra pérdida, llorar el reloj si lo perdí, ponerme triste, estar muy angustiada. No, no significa solamente eso. El duelo congelado es el duelo en que yo me quedo con la vida del muerto, o sea, yo me congelo con el muerto. Sí, hay un gran libro de una mujer que lo escribió en la década de los 90 del siglo pasado, que es un clásico de los duelos, que se llama No te mueras con tus muertos. Y en No te mueras con tus muertos de Nancy Onkor, ella lo que plantea es que uno no ve los vivos, uno ve los muertos. Y tengo una experiencia muy, muy hermosa, muy tristemente hermosa, y es que en este ejercicio de mi docencia de tantos años, tengo ya muchas canas, entonces en este ejercicio de docencia estuve algún día acompañando unidad de diálisis y unidad de cancerología pediátrica con mis estudiantes de psicología clínica. Y entonces un día pues teníamos nuestra bata, toda la gente nos identificaba en el hospital y un niño coge mi bata así, se me acerca y me dice, ¿usted es doctora? Y le digo, yo sí, ¿por qué? Y si usted sabe poner inyecciones, y le digo, yo sí, yo sé poner inyecciones. Yo quería saber, yo no sé poner inyecciones, pero yo quería saber qué quería el niño. Entonces dice, me hace el favor y me pone una inyección. Y yo, ¿y qué inyección quieres que te ponga? Un niño de 6 años que te pida una inyección es muy extraño. Y dice, es que yo quiero una inyección de cáncer. Y yo me agaché, le dije, ¿tú para qué quieres una inyección de cáncer? Y dice, para que mi mamá me vea, porque mi hermano está allá y mi mamá solamente lo ve a él, no me ve a mí. Entonces, en el duelo tenemos un síndrome que se llama el síndrome de túnel. Solamente vemos el muerto, lloramos el muerto, añoramos el muerto y se nos pierde la vida. No vemos los vivos, no vemos los otros que están en el camino, no vemos la pareja, no vemos los otros hijos que quedaron, no vemos al padre porque estamos llorando la madre. Entonces, ese es un duelo que hemos llamado crónico, que también da cuenta de un duelo que es congelado. Por eso, perdón, congelado que da cuenta del duelo crónico, o sea, en el tiempo se vuelve como una enfermedad crónica, o sea, que hagas lo que hagas, recaes, hagas lo que hagas, recaes. Si te pasa algo como si fuera una diabetes, comes un postre, se te sube el azúcar. Ese es el duelo crónico y está acompañado también de un duelo que se llama inhibido. Es que tú no te das permiso para sentir tu duelo, no tienes tiempo para el dolor. O sea, yo recuerdo una consultante que tuvo una ruptura de pareja muy fuerte, muy disruptiva, muy violenta, y ella lo que me decía es, Gloria, yo solamente me doy permiso para este dolor 1 hora a la semana con usted en terapia. Y entonces todo el tiempo estaba inhibiendo su dolor, era fuerte, era una gerente, era una persona muy importante y no tenía exhaustos emocionales para salir del dolor. Y el siguiente tipo de duelo, que es la propuesta que tenemos para ustedes, es el duelo elaborado, en el que yo vuelvo, estoy triste, pero encuentro razones para vivir, vuelvo a estar triste, pero sigo construyendo la vida y sigo mirando la vida. Tenemos en la fundación una mujer que amamos profundamente, es la directora de nuestros centros de escucha y su hija de 26 años hizo un aneurisma y murió repentinamente y ella la encontró muerta en el baño de su casa. Fue súper doloroso. La hemos acompañado todo el tiempo, hemos estado con ella y en enero de este año me dice, Glorita, le pregunto cómo estás, su hija murió, va a ser 2 años, el 3 de julio, le digo, María Inés, ¿cómo estás? Y me dice, Glorita, no puedo decirte que estoy bien, pero te quiero decir una cosa, yo creo que nunca voy a aceptar la muerte de mi Juliana, que tenía 26 años, pero ahora acepto que yo estoy viva. Eso es, wow. Yo me puse muy emocionada, la felicité, le dije, me siento muy feliz de que estés reconstruyendo la vida, estás viva. O sea, el otro
tiene una categoría de fallecido y tú estás viva. Muy bien, vamos a continuar. Hay unas, quiero, si me regalas una diapositiva, quiero compartirles que hay unas características de estos duelos de difícil manejo que ustedes la van a tener. Y en esas características está este síndrome de estar todo el tiempo viviendo en la pérdida y con mucha posibilidad también vivir en la pérdida con una sensación de no poder construir la vida. O sea, como lo insisto, como si con el muerto o con lo que perdí, el muerto se hubiera llevado mi esencia vital. Entonces, dificultad de reiniciar lo cotidiano, no tener fuerzas, incapacidad para retomar los proyectos de vida, o si lo retomo sin fuerza vital. O sea, hay muchas características de este duelo y en este tiempo de pandemia tenemos una súper característica, es no haber tenido la evidencia especialmente por muchos duelos que estamos acompañando desde la Fundación, de no tener la evidencia de, sabemos que en ese ataúd está mi familiar, pero es posible que no esté. Entonces, no tenemos la evidencia y en nuestro psiquismo seguimos esperándolo. A eso lo llamamos duelos inconclusos psíquicamente, porque no tenemos el cierre, no tenemos la confirmación. Muy bien, si quieres continuamos, por favor. Ahora, hasta ahí hemos entendido que los duelos de difícil manejo en esta estructura de no tener como la cotidianidad invertida en el dolor, tenemos que abrir una ventanita, y yo a las madres especialmente, porque también quiero decirles que el duelo de más difícil manejo, en lo que se conoce en la historia de los duelos, en el mundo completo, es la muerte de un hijo. ¿Por qué? Porque cuando a uno se le muere el padre, uno queda huérfano. Cuando se le muere su pareja, uno queda viudo. Pero cuando se le muere el hijo, ni siquiera hay nombre, no existe en la tanatología científica, lo que sea, escrita, una definición para saber cómo se nombra la muerte de un hijo. Entonces, a las madres siempre les digo si él estuviera acá, ¿usted qué cree que él le diría? Y dice, mami, no sufras. O sea, y esa sensación de que uno tiene permiso para... Hay gente que no sale del duelo porque dice, y me siento como mal de ya no llorar a mi hijo. Es que es como si lo hubiera olvidado. Usted nunca va a olvidar a su hijo, ni nunca va a olvidar, pero usted tiene que vivir porque su tiempo no ha terminado, el de él ya terminó. Y entonces uno en este caminito de los duelos de difícil manejo es que la persona no se da permiso para vivir su vida, sino para vivir su vida en torno al duelo. Eso es de muy difícil manejo, que pues la idea es que abramos una ventanita, que es lo que sigue. O sea, hasta aquí es como toda la explicación de todo lo que es el duelo y de cómo se vive y cómo son los cajoncitos del duelo. Ahora, y este es el regalo que tenemos para ustedes, es algo que es muy sencillo, muy bonito, que ustedes van a tenerlo en su presentación, que lo hemos llamado las tareas del duelo. O sea, ocupémonos de la vida. Así tengamos un duelo, vamos a ocuparnos de la vida. Y entonces vamos a tener las próximas 3 diapositivas, Armando, si me regalas la primera, y cuando hablamos de la primera, realmente es la primera. Quiero decirles que en el duelo y para todas las personas que nos están escuchando y para los que están trabajando en recursos humanos, lo primero que uno hace en duelo es no tomar decisiones apresuradas, porque uno toma las decisiones en un estado que también en psicología lo llamamos obnubilación mental. O sea, cuando yo tengo tanto dolor no puedo pensar lúcidamente. Y como no puedo pensar lúcidamente, seguramente no puedo tomar decisiones. Les voy a hacer un solo ejemplo. Esta es una mujer que su hijo se suicida en su casa.
se ahorca en el cuarto de ellos, de los padres inclusive, que eso es muy simbólico, y pues la mamá lo encuentra y ella pues nunca, no puede entrar a su casa, y tiene toda razón, o sea, una hermana se la lleva a vivir con ella, y como unos 15 días después yo la veo en la primera sesión y me dice, doctora, yo lo primero que quiero es vender la casa. Y yo le digo, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pues ahí murió su hijo, en el cuarto de ellos, él se ahorcó, etcétera. Le digo, pero no ahora. O sea, hay que pausarlo. Sigue viviendo donde tu hermana. Puedes vivir, sí. Porque si la vendía en ese momento y alguien le ofrecía 100 pesos, ella lo iba a vender por 100 pesos. Y después iba a decir, pero ¿por qué? Fuera de que se murió mi hijo, me estafaron, etcétera, porque hubiera sido presa muy fácilmente de algo así. Entonces no tomemos decisiones. La gente se separa y toma unas decisiones horrorosas. Deja a los hijos, los va, le hace un escándalo al marido o a la esposa. O sea, hace un montón de cosas que en el poquito tiempo dice yo, ¿por qué alguien no me dijo, no me abrió los ojos y me dijo no hagas eso? Entonces la primer gran tarea, que es la que más énfasis les hago, es en duelo no se toman decisiones. En duelo se vive el duelo. Nuestro amigo Oscar Méndez, que también es nuestro abogado en la fundación y es el motor de la fundación, fundador de ella, nos dice siempre una frase que a mí me encanta: hay que agotar la emoción, nos tenemos que gastar el duelo. Hay una metáfora que es una velita, y uno esa velita la prende y cuando la velita la prende y hay oscuridad, una sola velita es luz. Y entonces uno dice, la velita se gasta, pero produce luz. ¿Sí? Por eso hoy también les pedimos una velita a ustedes, al final les cuento para qué. Muy bien, y también en las tareas del duelo está, y quiero decirles con todo conocimiento de causa, ir reconstruyendo la vida de a poquito. Si quieres, sigue en la diapositiva, buscar ayuda si lo necesitamos. Los duelos, y yo le digo a la gente, si usted tuviera una fractura de un piecito, usted y le entregan una muleta, usted utiliza la muleta, y siempre me dicen, claro, uno tiene que utilizar la muleta. Digo, bueno, entonces en los duelos de muy difícil manejo necesitamos muleticas. El sistema psicológico también necesita muletas, unas muletas emocionales, un terapeuta, un amigo, un grupo de mutua ayuda, alguien que nos escuche. Nosotros en la fundación tenemos centros de escucha, o sea, no solamente son los terapeutas que tenemos una sesión semanal, sino un centro de escucha para que alguien me escuche, quizás lo mismo que pasó 1000 y 1000 veces hasta que yo agote la emoción. Entonces, en las tareas del duelo está reconstruir lo cotidiano, buscar ayuda. Si definitivamente se nos desborda la emocionalidad y entramos a una sensación de que no podemos manejar la vida, eso se llama depresión. No queremos levantarnos, no queremos comer. Por favor, busquemos ayuda. Y ante la depresión necesitamos medicación. Y la medicación nos la da otro de las muleticas. Está el sacerdote, está la psicóloga, está el psicólogo, está el terapeuta, está la persona especializada en centro de escucha, está quien sea, el amigo, el mejor amigo, pero también, si en algún momento no podemos satanizar la psiquiatría, debemos de buscar ayuda. Muy bien, sigamos por favor. Terminemos entonces en las tareas del duelo, y aquí es súper clave, es acciones pequeñitas. Yo quiero decirles que a una persona en duelo no le podemos decir, y usted entonces salga y construya una empresa y hágase un doctorado. Evitar el geografismo. Una de las tareas del duelo es evitar el geografismo. El geografismo es llevarnos a la persona para otro lado. Mi papá se murió, entonces llevemos a mi mamá donde una hermana. Evitar el geografismo. Uno tiene que enfrentar el duelo, tiene que vivir el duelo, tiene que entrar al túnel del duelo. El geografismo no lo permite. Entonces, hacer reconstrucciones. Yo a la gente le digo, ojalá usted entendiera que el duelo es como tejer, y vamos despaciecito tejiendo y reconstruyendo la vida. Por eso trabajamos una triada que se llama proyecto,
sentido y plan de vida post-duelo. O sea, reconstruyo mi proyecto de vida, reconstruyo mi plan de vida, reconstruyo mi sentido de vida. Y aquí la clave mayor, si es la persona que falleció, las acciones, las cosas que él dejó inconclusas y que quiso haber terminado, hacerlas. Yo les voy a pedir permiso para contarles de mi historia. Mi hermano, nosotros somos 11 hijos, pero he tenido una experiencia vital con 3 hermanos en condición de alcoholismo. Uno de ellos ya murió por su adicción, por su alcoholismo. Y mi hermano pues sufría mucho por uno de ellos porque cuando tomaba se quedaba en calle y podía pasar 8 días y era habitante de calle, y nosotros somos una familia absolutamente amorosa, pero si el otro no quiere no podemos hacer nada, pero vivían en unas condiciones muy, muy, muy deprimentes. Entonces, el sueño que teníamos con mi hermano era una casa para mi hermano, una casa, o sea, que no lo sacaran de todos los sitios en que estaban en arriendo por su alcoholismo, sino que tuviera un espacio. Y mi hermano murió en agosto y al año, exactamente al año, en agosto del año siguiente, para su aniversario, teníamos una casa para mi hermano. Entonces nos unimos como familia para apoyar ese proyecto. Eso era lo inconcluso de mi hermano y como familia lo hicimos. Entonces, hacer acciones en honor a él, en honor. O sea, si ustedes, Luz Ángela, que conoce toda mi obra, todos mis libros están dedicados a mi hermano. O sea, todos mis libros. Yo tengo, pues, a partir de esa experiencia con mi hermano, he escrito muchísimo y todos mis libros están dedicados a él. Y la colección en la editorial San Pablo se llama Renacer, porque eso fue lo que pasó conmigo. Yo renací a partir de colocar el dolor en honor. O sea, hacer del dolor un puente en honor a mi hermano, a mi padre, a los que ya no nos acompañan físicamente. Entonces, del dolor al honor es la tarea fundante de los duelos. O sea, yo le digo a la persona, en honor a lo que perdiste, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Yo acompaño a un hombre que tuvo una ruptura de pareja muy difícil, hizo 2 intentos de suicidio a partir de la ruptura y ahora me dice, Glorita, cuando me preguntaste qué había aprendido de ella, casi, porque por fortuna es virtual, porque si no yo te hubiera ahorcado. O sea, ¿cómo me preguntas qué aprendí si yo lo único que tenía era odio y ahora tiene un arsenal de aprendizaje? ¿Y saben qué me dijo? Aprendí a amarme, amarme. Entonces, ¿qué aprendí? Entonces ahora la frase fundante de esto es, ¿qué gané con lo que perdí? O sea, lo que yo les decía, el dolor de mi hermano y la pérdida de mi hermano ha sido lo más grande que he tenido en mi vida, pero también a partir de esa pérdida gané en humildad, en sensibilidad, en la mujer que soy, la terapeuta que soy, la pareja que soy, la amiga que soy. También lo soy porque viví el dolor, porque me hizo sensible al dolor. Entonces, ¿qué gané con lo que perdí? Muy bien, entonces estamos ya terminando. Les quiero compartir y pues con todo el cariño hemos trabajado en este, si me regalas la siguiente diapositiva. En este tiempo, esto es un término nuevo que se llama inteligencia vincular y es como acompañarnos cuando tenemos tanto dolor. Y la inteligencia vincular no es nada más que cuidar al otro como quisiera yo ser cuidada. O sea, yo cuido a mi madre que tiene 80 años como quisiera que me cuiden a mí cuando yo tenga 80 años. Yo cuido a mi hijo que está enfermo como quisiera que me cuiden a mí si estoy enferma. También lo llamamos inteligencia espejo. O sea, yo hago una vivencia espejo con el otro. Yo cuido y quiero decirles, cuido porque uno a veces le parece que cuidar al otro, acompañar al otro, vivir con el otro puertas adentro, 24 horas al día, 7 días a la semana, ya llevamos un año. Un amigo que es historiador y él conoce un poco la historia de las pandemias, un día yo le dije, Jaime David,
tú que estás estudiando como las pandemias, ¿cómo es esto? Y me dice, Glorita, lo más difícil de la pandemia es el primer año. Después creamos muchas estrategias. Y yo le dije, no, porque apenas llevamos como 4 meses y bueno, ya llevamos más de un año. Entonces, de puertas adentro, de esta vivencia que tenemos, ¿cómo nos cuidamos? El cuidado, y yo se los voy a resumir en lo que hemos trabajado durante este tiempo. Esta es una conferencia que hemos hecho para muchas personas que se llama Inteligencia Vincular en Tiempo de Crisis. Yo se lo estoy resumiendo en esta diapositiva y es pequeños actos de amor. O sea, cómo vivo con el otro con pequeños actos de amor. Cómo le permito sus espacios, cómo le permito sus silencios, cómo le permito sus ausencias, cómo el otro me permite o la otra me permite mis ausencias, mi tiempo, mis espacios, mis silencios, porque estamos develando en este momento de tanta crisis muchas situaciones deficitarias en lo afectivo. Esa es la inteligencia vincular en tiempo de crisis. Es para toda la vida, pero en este tiempo se nos ha agudizado porque no podemos esto que llamamos contacto retirada. Muy bien, y yo quiero decirles que para nosotros como fundación y para nosotros como centros de escucha de la fundación y con todo lo que hacemos también desde nuestra escuela, que es una escuela de psicogenealogía en Colombia, trabajar, acompañar a otros en el duelo y también permitir ser acompañados en nuestros duelos se ha convertido en una bitácora de vuelo. O sea, todo lo que estamos haciendo es querer que dejar este mundo tal como mi madre me lo enseñó, mejor que como lo encontramos, pero especialmente poder ayudar a otros a que también ellos encuentren una luz en el camino. Yo quiero entonces terminar con 2 frases hermosas y regalarles un pequeño ejercicio que yo amo profundamente y que nos va a ayudar a encontrar el camino. Entonces, si me regala la última frase, por favor. La última diapositiva, Armando. Es una frasecita, la que sigue. Bueno, yo quiero contarles que esta frase es de mi sobrina, ustedes lo ven abajo, se llama Joana Sierra Garzón, y esta frase es una frase que ella la escribió cuando tenía 18 años y tuvo su primera ruptura de pareja. Y dice, hubo días en los que me dolió tanto el alma que quise saber dónde me la había puesto Dios para arrancármela y no volver a sentir tanto dolor. O sea, eso es un duelo, eso es un duelo. O sea, uno quiere arrancarse ese dolor. Después comprendí que ese dolor no se puede arrancar ni acariciar. Cuando el alma duele, solo hay que dejarla llorar y aquí es la esperanza. Y con esas lágrimas fabricar un elixir para volver a empezar. Tenía 18, ahora es una gran comunicadora social, una mujer maravillosa y creo que esta es la esperanza. La esperanza es que con nuestras lágrimas fabriquemos un elixir para volver a empezar. Y la última frase, Armando, ¿me la regalas por favor? Que este también es un regalo. Esta frase no es mía, esta es una frase que me regaló un estudiante en su trabajo de grado, se llama John Freddy, y John Freddy escribió en su trabajo de grado, que fue autobiográfico sobre sus duelos, escribió esta maravilla que dice, aunque el dolor aterrice nuestros sueños, el cielo nos recordará que fuimos diseñados para volar. Muy bien, con esta frase si quieres la dejas ahí, me la puedes dejar ahí Armando porque quiero que hagamos el pequeño ejercicio. Y este pequeño ejercicio es que les pedimos a todos que tuvieran una velita, los que la tengan está perfecto y en este momento les voy a pedir que la tomen en sus manos, que tomen su velita en sus manos
que cierren sus ojos. Y que hagamos un pequeñito inventario. Creo que le podemos bajar un poquitico a la música. Un poquitico. Gracias. Si estamos acá y hemos perdido a alguien por muerte, en esa velita vamos a sentir que ese ser que ya no nos acompaña físicamente, pero que siempre va a estar en nuestra vida y existencia, va a ser una luz en nuestro camino. Si hay otro duelo que no sea por muerte, vamos a aprender de ese dolor y de esa pérdida. Vamos a convertirlo en un trampolín para nuestros sueños. Les voy a pedir que respiren profundo y que piensen en una acción en honor a esa persona que ya no está. Algo que él o ella, en donde esté, se sienta orgulloso y orgullosa de nosotros y de nuestra fuerza. En honor a ti, que eres mi luz, voy a hacer esto. En honor a ti, que eres mi luz, voy a hacer esto. Vamos a respirar. Nos vamos a quedar con esa hermosa sensación en nuestro corazón de que siempre hay una luz al final del túnel. Podemos quitar la música. Vamos bajando la música, muy bien. Y al final, siempre al final hay una luz. Y voy a su encuentro con decisión, con amor, con fuerza. Cuando así lo sientan, abren sus ojitos y esa velita que trajeron para el día de hoy es una velita que hemos llamado velita semilla. Cuando sientan que necesitan luz, la prenden y cuando se les esté acabando, compran otra y la prenden para que así siempre recuerden que esta luz es un pequeño trampolín para superar el dolor y encontrar los sueños. Muchas gracias. Abrimos los ojos y nos preparamos para una pequeña sesión de preguntas. Con todo el cariño les compartiré. Gloria, muchísimas gracias. Muy especial este momento, de verdad. Hay varias preguntas en este momento por parte de las personas que están conectadas y lo hacen a través de nuestra línea de WhatsApp, y los que quieran dejar también en este chat otras preguntas también sería como importante para resolverlas.
Tenemos entonces la primera, preguntarte acerca de si hay algún tiempo de duración en el duelo, si es igual para todas las personas o si es diferente, si podemos enfatizar un poquito en ese tema. Bueno, esa pregunta es espectacular. O sea, los duelos son personales e intransferibles y todos los duelos para todas las personas duran tiempos distintos. Yo casi digo que los duelos tienen como un proceso de gestación en los que tiene como unos tonos. Entonces, al principio hay una emocionalidad muy, muy fuerte, hay mucho dolor, mucha soledad, mucha angustia, mucha ansiedad como yo a veces digo que tenemos una sensación de que la persona va a resucitar. Es que digo, yo ya he sufrido tanto que ya está bien, o sea, vuelve hasta que entramos en un constructo de realidad. Pero usualmente en los teóricos de los duelos, Arnoldo Pagrassi, un sacerdote italiano que ha sido un gran maestro en los duelos, Isa Fónega de Jaramillo, nuestra maestra colombiana en duelos, Elizabeth Kubler-Ross, que también, Luz Ángela, y para ustedes como equipo también les podemos mandar un libro que tenemos en PDF de ella para que se lo manden a la gente, que se llama El duelo, un amanecer. Habla de que la fase más difícil del duelo, el tiempo son los primeros 6 meses y yo siempre agrego los primeros de cada vez, o sea, el primer cumpleaños, el primer aniversario, el primero de primero. Ya después sentimos que este es su segundo año, el tercer año, pero estamos hablando, si una persona sigue en duelo, en depresión, después de 6, 8 meses, debemos de preocuparnos. Ok. La otra pregunta va más enfocada como en esta crisis de la pandemia, ¿cómo podemos apoyar a nuestros familiares en el duelo en la distancia, ¿sí? Porque pues no podemos estar ahí, no podemos ir al lugar a despedir a estas personas. ¿Qué podemos hacer como persona que está acompañando este proceso de duelo para los demás? Bueno, nos hemos inventado también, la pandemia nos ha hecho muy creativos y hemos creado muchas cosas en honor a las personas que no están. Sí, por ejemplo, nosotros como fundación también apoyamos una clínica del alma, que es de una parroquia. Sí, somos totalmente laicos, pero es una parroquia y se hace acompañamiento, por ejemplo, las personas de la Clínica del Alma y las personas que hacen acompañamiento a las personas en duelo por la mañana les hacen una llamada, si son personas mayores, si quieren rezar el rosario, quieren hablar, quieren decir, hacemos todo lo que sea, una llamada, una visita virtual, nos conectamos, mandamos detalles, o sea, lo del duelo es la certeza de que estoy de tu lado y a tu lado. O sea, no puedo estar físicamente, pero estoy contigo. O sea, estoy contigo y te llamo, estoy contigo y te hablo, estoy contigo y te dejo un mensaje, estoy contigo. O sea, tenemos que, lo que quiero decirles es focalizarlo en la certeza de que el otro no está solo. Y cuando uno no está solo, uno puede entregar un poquito el duelo. O sea, cuando vamos a la sala de velación, con cada persona que abrazamos, le estamos diciendo, ayúdame con este dolor. Entonces, como no nos podemos abrazar, uno le dice a la persona en actos de amor, en mandarle un desayuno a su casa, decirle, no puedo desayunar contigo, pero te lo mando y hacemos la videollamada. O sea, todo lo que sea con tal de decirle, estoy de tu lado y a tu lado, así sea en forma virtual. Ok. En este momento o en muchas ocasiones podemos, digamos, como percibir esas frases de la gente, estoy olvidando la voz de mi ser querido, estoy olvidando cómo me abrazaba, estoy olvidando la manera en que hablaba. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación? O digamos, la respuesta es ¿es mejor ir dejando ir este proceso o adaptarnos a él? ¿Qué podemos decirle a las personas frente a esto? Bueno, eso es una pregunta muy inteligente además, porque el duelo tiene intensidades, matices y colores. Pero los dolientes nos sentimos culpables de sentir que ya no nos duele tanto, ¿sí? Eso se llama la culpa del sobreviviente. Entonces, como
¿cómo voy a ir a una fiesta si se murió mi hijo? ¿Cómo voy a tener un encuentro amoroso y sexual con mi esposo si se murió mi padre, se murió mi madre? O sea, es como yo estoy siendo irrespetuosa con el duelo y la vida tiene que continuar. Entonces, los matices del duelo, inclusive yo ya no me acuerdo cómo era la voz de mi hermano, y mi hermano murió hace 25 años, y ahora tendríamos mucha opción de escuchar las voces por todos los videos, audio, por esta era que estamos, pero en ese momento no, yo no tengo la voz de mi hermano y me encantaría tenerla. Y la pregunta es, ¿al doliente le hace bien escucharla? Al doliente es que yo hablo de algo que se llama la impermeabilización afectiva. O sea, yo tengo que impermeabilizarme contra el dolor, porque si yo lo que voy a provocar dolor es para sentir más dolor y no sentir la culpa del sobreviviente, pues no es sano, no es sano. Entonces yo lo que le digo a la persona es todo lo que necesites para salir de tu dolor, hazlo, pero no llames el dolor. Entonces creo que la pregunta es muy inteligente, es por eso, porque yo ya no lo recuerdo y es obvio que no lo recuerde. ¿Sí? O sea, yo recuerdo a mi hermano todos los días de mi vida, pero a veces no lo recuerdo con hoy lo recuerdo con una absoluta intensidad porque he hablado de él todo el tiempo, pero hay días, si yo estoy en un seminario de genealogía, pues pues no lo recuerdo con esa intensidad. Mi hermano cumplió años el 20 de abril y yo ya estoy viviendo en Villa de Leyva, pues estoy de paso en Bogotá y aquí hay unos amaneceres que ustedes no se imaginan, y a las 5:30 de la mañana había un amanecer espectacular, entonces coloqué en mi estado de mi WhatsApp, este es un regalo celebrando la vida de mi hermano que estaría cumpliendo 66 años. Y muchos estudiantes me dijeron, profe, es que nosotros en sus clases con Caliche y estuvimos con Caliche y Caliche forma parte también de nuestra formación. Entonces mira que el otro tú lo puedes integrar sin sentirte culpable por no recordarlo. Habrá días que lo recuerdes con mayor intensidad, menor intensidad, pero siempre va a estar. Sí, siempre. Por eso el ejercicio que hicimos al final, yo les pido que esa lucecita, que nosotros en terapia la llamamos luz semilla, sea una luz en el camino. O sea, yo tengo una luz semilla con mi madre y cada que necesito tomar una decisión, prendo mi velita para ver luces, para ver una luz en el camino. Ok. La siguiente pregunta que te hago es como a partir de la psicología, ¿sí? Porque muchas personas en ese proceso de duelo, puede ser en los diferentes contextos que nos dijiste anteriormente, siempre estamos como en ese proceso de, bueno, soy fuerte y no voy a pensar más en este proceso y empiezo a ser fuerte, a hacer otras cosas cotidianas, pero cómo jugarle estratégicamente a la mente para que uno no vuelva a recaer en lo mismo, en volver a pensar, en volver al dolor. Bueno, hay muchas estrategias, yo les voy a ser muy puntual. El que se nos murió siempre lo vamos a recordar, no lo vamos a olvidar. La gente me dice, a mí algún día yo voy a olvidar esto, le digo no, porque si olvidas estarías en un cuadro psiquiátrico que se llama amnesia, entonces tú no vas a olvidar. Lo que es el duelo es que te alejes del dolor, o sea, Caliche se murió y siempre va a estar muerto, lo que pasa es que yo ya no tengo dolor, ¿sí? Ya lo recuerdo con amor, lo recuerdo con gratitud, ya me reconcilié con Dios y le dije gracias por haberme regalado 35 años de mi vida, todo lo que aprendí a su lado, o sea, ya lo convertí en un potencial para mi vida y en honor a Caliche, o sea, yo hago muchas cosas en honor a él. El seminario de hoy lo hice en honor a él, yo hago muchas cosas en honor a él, cosas inclusive por mis sobrinos, digo, Caliche, si tú estuvieras vivo, tú lo harías, entonces yo lo voy a hacer, tú no puedes porque no estás con tu cuerpo, pero tú estás entre nosotros, o sea, olvidar al otro, ¿no? Nosotros no somos una cultura tanatológica sana, nosotros a la gente no le permitimos hablar, le decimos ya, no se ponga triste, no hable más, Dios le va a ayudar, el tiempo todo lo cura, o sea, todas esas frases que decimos que es usted viva un duelo oculto, sola, llore en su cama cuando nadie la escuche, no, los duelos tenemos que socializarlos, por eso los grupos de mutua ayuda son tan maravillosos,
maravillosos, por eso que alguien nos escuche es tan maravilloso. Y no importa, si tienes que escuchar, si se murió la mascota, yo recuerdo en un seminario de duelo en Medellín, que era como con 1000 personas, una señora estaba afuera y me reconoció que yo era la conferencista y me dijo, doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Yo puedo entrar? Y yo le dije, claro, todo el mundo puede entrar. Y dice, es que yo tengo un duelo que no es duelo. Le digo, ¿cómo así que tiene un duelo que no es? Es que se me murió mi mascota. Y el padre me dice que yo porque estoy llorando una mascota, entonces yo tengo un duelo que nadie me lo acepta. Le digo, usted, por favor, hágase en primera fila, usted se le murió, tiene 75 años, está sola en su casa y se le murió su compañía, usted está en un gran duelo. Entonces, miren que hay que hablar del duelo, hay que decir el duelo, hay que volver a hablar del duelo, volver a decir cómo fue, cuente, vuelve a 10 veces y cuente, no importa, hay que gastar el duelo hasta que se convierta en esto que es el aprendizaje. Naturalizarlo, gastarlo y volverlo del duelo al honor. Sí, eso, del dolor al honor. Bueno, me acaba de llegar una pregunta particular que me lo hace directamente a mi WhatsApp, hace parte de nuestra familia en Vías, y me dice que tiene una compleja situación con su familia, que en este momento, o llevan más de un año, teniendo audios de una persona que falleció de su familia y fotografías y se comparten en grupos de WhatsApp, y todavía continúan como con este duelo. Ella me dice cómo hacer desde su perspectiva para ayudar a su familia, qué puede hacer o qué consejo le puede dar a su familia. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, porque inclusive con todo el cariño también les quiero compartir que hay algo que se llama la hiperpresencia viva del muerto, que son las redes sociales. Nosotros con Oscar Méndez, que se los mencioné en la charla, que también está en la fundación, que está en la junta directiva de la fundación, que son los fundadores de la fundación realmente, escribimos un libro que se llama Psicogenealogía del Derecho, y que es especialmente con todo lo que es herencias y legados. Incluimos un capítulo que se llama la herencia digital, o sea, qué pasa con las redes sociales después de que la persona fallece. Y creamos una categoría que se llama hiperpresencia viva del muerto, que es la pregunta que nos están haciendo. O sea, está muerto, pero estoy escuchando sus audios. Está muerto, pero lo estoy viendo vivo porque estoy viéndolo en un video. Entonces, el psiquismo entra en algo que se llama la contradicción. O sea, él está muerto, no lo tengo, pero lo estoy viendo. Él está muerto, pero lo estoy escuchando. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? No permite cerrar, no permite hacer el cierre del duelo. O sea, yo tengo que aceptar que la persona está muerta, y si para aceptar que la persona está muerta necesito cerrar sus redes, pues para poder en el psiquismo decir, ya no está. O sea, esa voz es de él, pero él estaba vivo. Tengo que dejarlo en el lugar de los muertos. Con todo el cariño, Katy, lo que yo le sugiero a la persona que nos está escribiendo es que pueda tener de pronto acceso al libro, lo venden en cualquier librería San Pablo o en la Librería Nacional, y ahí hay una terapia para ese tipo de duelo, para ese duelo de las redes digitales. Mira que inclusive ese capítulo surge por muchas de las experiencias que hemos tenido en el trabajo con duelo de personas que no permiten que, o sea, no aceptan, tienen una negación sutil, o sea, saben que están muertos en el constructo realidad, pero en el inconsciente y en el emocional no permiten que esté muerto, entonces hacen una negación sutil y tenemos el caso de una mujer que su hija se suicidó, ella quedó con su Face y quedó con todas sus redes sociales y ella, o sea, la muerta escribe todos los días saluda y la mamá contesta. Y entonces las amigas inicialmente entraban en el juego de saludar la muerta, pero después lo cerraron. Dijo, no, pues porque la vamos a saludar si ya está muerta. Y la mamá se puso súper molesta en redes sociales, les dijo que le hablaran a su hija. O sea, fue una situación muy disruptiva. Yo atiendo a esta mujer en terapia y hasta que no logramos, como 4 meses, 5 meses después, que bajara los mensajes, que ya no escribiera en nombre de su hija, sino que escribiera ella en nombre de ella, su hija estaba muerta. Uy, fue súper difícil. Entonces yo le sugiero a la persona que mire este capítulo del libro y que también, pues de hecho,
quien es mucho más experto en lo de las redes sociales, en cómo se cierran las redes sociales, qué hay que hacer post-mortem, es Oscar Méndez, y pues con todo el cariño podemos también acompañarla como en esa dimensión. La siguiente, 5 libros que nos puedes recomendar para este proceso de duelo y claramente desde tu autoría o otros libros importantes que tú digas que nos puedan ayudar en este proceso y que nos puede cambiar un poco la vida. Bueno, yo, si está por ahí, Armando me regala la última diapositiva, que tenemos una diapositiva para sugerirles los libros de mi autoría con todo el cariño. Además, son de la editorial San Pablo, son muy, muy económicos, porque además creo que lo que más me interesa a mí es que la persona tenga los libros. El primero de ellos se llama Para vivir los duelos, y ese libro se lo recomiendo porque tiene una cartografía emocional. Es el primero que ustedes ven, y es como cuando yo no resuelvo el duelo, mi cuerpo lo resuelve. Yo partí de una teoría, es: dime qué te duele y te diré qué duelo no has resuelto. ¿Sí? Si tienes un problema de diabetes, es que no has resuelto un duelo del amor, o sea, de pareja. Uno debería decir: te amo con todo mi páncreas, no con todo mi corazón. Entonces, este es un libro que es muy bonito, muy sencillo. Pues todos los libros que yo les quiero compartir están escritos, es para los dolientes, para las personas, para los maestros, para los terapeutas. O sea, el lenguaje es muy sencillo. Escribimos con una psicóloga infantil un libro que es Cómo acompañar a los niños en duelo. Yo estoy en duelo, o sea, yo, Gloria, estoy en duelo, pero mi hijo, que tiene 7 años, se le murió el papá. A mí se me murió mi esposo, pero a mi hijo se le murió el papá. Y cómo yo acompaño también a mi hijo en su duelo, estando yo en duelo, o cómo yo de maestra acompaño a mi hijo en duelo. Entonces es muy, muy, muy importante acompañar a los niños en duelo, porque los adolescentes, los niños que no han vivido acompañamiento en duelo, van a tener unas crisis en la adolescencia que no me las quiero ni imaginar. O sea, es un libro muy lindo, escrito con Maribel Rendón Orozco, que es una gran psicóloga de niños y adolescentes. Siempre la recomendamos a ella, dentro del equipo, la súper recomendamos a ella por toda su experticia en el acompañamiento en niños, inclusive duelos pediátricos, o sea, duelos cuando la madre muere en el parto, o cuando muere alguien el niño tiene meses y muere el abuelo, el niño queda con todo ese dolor, y cómo hacer unos ejercicios para que el niño no le quede ese dolor. Y el último, que es el que da origen al título del trabajo que hicimos hoy, y que realmente lo escribí especialmente por la pandemia. Más que un libro, es un folletico que mi esperanza es que esté en cada casa lo puedan tener. Creo que vale 8.000 pesos. Se llama Del dolor al honor. Y es exactamente la presentación que hicimos hoy, casi capítulo a capítulo, solo que al final van a encontrar los elementos terapéuticos, los ejercicios terapéuticos, y van a encontrar unos cuentos que a mí me apasionan los cuentos, y creo que son cuentos que nos permiten salir del dolor. También, y quiero decirles, yo soy una gran lectora de Arnold Pangrazi, que pues él tiene muchos libros del duelo, especialmente tiene uno que se llama Tareas del Duelo, que también lo consiguen en la editorial San Pablo. Él es un sacerdote muy comprometido con la psicología tanatológica, entonces tiene un libro sobre grupos de mutua ayuda, etc. Y el libro que les vamos a mandar, que lo tenemos en PDF, que se llama La muerte y un amanecer, de la gran supermaestra Elizabeth Kubler-Ross, que fue la maestra de los maestros en duelo, que es la mujer que ha trabajado todo el acompañamiento en duelo en perspectiva de enfermedad, o sea, que es lo que estamos viviendo con el COVID. Y bueno, en San Pablo también tenemos grandes colegas que escriben de duelo. Pablo Daniel Acero tiene un libro que se llama El dolor a la esperanza, o De la muerte a la esperanza, que es un libro también muy, muy bonito sobre acompañamiento en duelo.
Ok, y una vez aprovecho, desde Bienestar ya tenemos el dato para las personas que quieran acceder a estos libros con algún descuento. Nos pueden escribir desde a la línea de WhatsApp del Invías o si no también a Bienestar, que ellas en este momento nos tienen como ese dato importante por si quieren adquirir los libros. Tengo dos preguntas más y finalizamos. Entonces la última sería, ¿qué se hace con las cosas materiales? ¿Sí? Ya hablamos de esas notas de voz, de lo que tenemos en el celular, de lo que hay en esta nueva realidad que son las redes sociales. Pero ¿qué hacer con lo físico? ¿Qué hacer con la camiseta? ¿Qué hacer con sus cosas del cuarto? ¿Qué hacer con eso? Bueno, esta también es una pregunta frecuente porque es una pregunta que es muy dolorosa, porque es que también da la sensación de que si regalo todo lo de él, ahí sí le estoy siendo totalmente infiel, o sea, es como me estoy deshaciendo de todo. Y lo que quiero decirles, Kate, y a todos, con todo el amor, aquí hay que mirar la reserva emocional, como la economía y reserva emocional es, yo hago lo que menos me duela. Se los voy a contar. Mi cuñado muere de un infarto y una muerte repentina. Mi cuñado muere a las 5 de la tarde y él hacía mucho ejercicio y él va, se cambia y deja su sudadera en la habitación, en una silla que tiene en la habitación y después de que se cambia hace el infarto y se muere. Se murió a las 5:05 y a las 5 de la tarde se había cambiado. Y mi hermana duró con esa sudadera 6 meses ahí en la silla. Y mis sobrinos me decían, tía, la tía se enloqueció, la tía tiene la sudadera al lado. Le decía, tranquilos, no se ha enloquecido. Lo que pasa es que esa sudadera que ella tiene ahí, ella no puede entregarla, no puede lavarla, no puede sacarla, porque su reserva emocional no le da. Un día lo va a hacer, no se preocupen. Entonces no tenemos tiempos, tenemos es reserva emocional, despacio. Y casi siempre lo que hacemos con las pertenencias es transformarlo en honor. Entonces, la ropa de mi madre que tenía 80 años y que amaba los ancianatos y que iba a hacer misas y a hacer rosarios a los ancianatos, con toda seguridad estas mujeres en los ancianatos que además la querían profundamente, estaban muy orgullosas de tener alguna prenda de mi madre. Entonces lo que hicimos fue las mandamos a la lavandería y las llevamos y les dijimos, seguramente mi madre estaría muy feliz de que ustedes las quieran. Y alguien decía, yo quiero este saco, yo quiero este abrigo de doña Livia, yo quiero esto. Para nosotros fue maravilloso eso, ¿sí? Y las otras cosas materiales hicimos, pues yo les cuento la experiencia vital, hicimos algo y es, mis hermanos dijeron, cada uno dijo, estas son las cosas de mi madre, ¿qué quieren? Y alguien dijo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Cada familia en amor infinito, en equidad infinita y en el tiempo de la familia debe hacerlo. No debemos presionarlo. O sea, si hay alguien en la familia que dice, ya nos llevamos todo lo de mi papá y lo regalamos, pero hay alguien que dice, todavía no, pausemos hasta encontrar la línea media. Esa pregunta es maravillosa y muchas gracias por haberla hecho. Lo que sí les sugiero es no perpetuar las cosas del muerto, no dormir con las cosas del muerto, no quedarnos con las cosas, no quedarnos con las cenizas en la casa. O sea, el muerto tenemos que dejarlo en un lugar de muerto, de fallecido, y no debemos de perpetuarlo porque ya podíamos entrar en un duelo crónico o patológico. Nos llega otra pregunta y dice lo siguiente, y esta se sale un poco del duelo de como lo estamos viendo en este momento, pero creo que es muy importante, y dice, en estos momentos de tanta convulsión social se escuchan frases como me duele el país, se siente mucha desesperanza con el ánimo de las personas. De acuerdo a su exposición, entendería que esto es una clase de duelo. ¿Cómo se manejan esa clase de experiencias? Wow, bueno, yo le había dicho a Angelita y a todos ustedes que aceptaba la invitación si no me hacían preguntas difíciles, pero bueno, voy a intentar hacer una reflexión profunda a esto lo llamamos duelos colectivos, o sea, no solamente nos duele nuestra familia, no solamente nos duelen nuestras pérdidas, sino que hay unos duelos
que se llaman duelos colectivos. Yo quiero decirles que yo he vivido muchos duelos colectivos, pero si ustedes me preguntan cuál es el duelo colectivo que más he llorado, fue el de Jaime Garzón. Yo creo que lloré, o sea, el duelo que no era mi muerto, el mío, no era de mi familia. Jaime Garzón era Garzón, yo soy Serra, pero a quien he llorado y no paraba de llorar fue a Jaime Garzón y bueno, muchos otros duelos. Entonces tenemos duelos colectivos, tenemos duelos que son duelos de país, o sea, nos duele Lucas, nos duelen los 37 muertos de este paro, nos duelen con uniforme, sin uniforme, porque todos somos colombianos. Y obviamente este es un dolor que nos agobia y que nos hace como tener una desesperanza muy fuerte. ¿Cuál es mi sugerencia? Pero ahí sí amorosamente, mi sugerencia es, yo tengo una frase que me permite todos los días de mi vida levantarme y es limpia el frente de tu casa y toda la ciudad estará limpia. O sea, yo me encargo de hacer lo que tengo que hacer de la mejor forma. Entonces yo hoy me levanto y digo, tengo la conferencia con Invías, voy a dar el 100 de mi 100. Eso es lo que yo hago por el país. Si cada uno de nosotros es limpia el frente de su casa, toda la ciudad estará limpia. Si yo no soy corrupta, si yo no maltrato, si yo no ofendo, si yo no excluyo, pues la ciudad estará limpia. Entonces eso yo a la gente que tiene tanta desesperanza y dice esto es lo mismo, no va a pasar nada, igual van a seguir robando, igual van a seguir, igual nos van a, la reforma tributaria va a ser dentro de un mes, etcétera. Yo siempre le digo, limpia el frente de tu casa y toda la ciudad estará limpia. ¿Por qué? Porque yo no me puedo encargar de lo que hace aquella, el presidente, el ministro, el empresario. Yo no me puedo hacer cargo. Yo me puedo hacer cargo de lo que puede hacer Gloria. Y Gloria va a dar el 100 de su 100. No sé si esto sea una respuesta que te ayude o te confunda más a la persona que está preguntando, pero es lo que siento desde mi corazón. Claro que sí, muchísimas gracias. Y terminamos con una última y es, hablabas al principio sobre la silla vacía. Yo quiero saber un poco más sobre cómo es esa metodología. Colocamos a esta persona al frente de nosotros, en qué momento especial, qué le decimos, cuáles son las palabras que deberíamos de utilizar, siempre en afirmación y no en negativismo. ¿Cómo podemos expresarnos de esa manera con la silla vacía? Bueno, esta es una técnica maravillosa de un enfoque de la psicología, que es la psicología gestáltica, o sea, el enfoque gestáltico de la psicología, es que se llama, la gestalt tiene una filosofía, es que tú siempre tienes que cerrar, porque si no cierras, queda una grieta y por esa grieta entra toda la tristeza, por esa grieta entra la rabia, por esa grieta entra el dolor. Y si la persona se te muere, y tú no puedes despedirte, y si la persona se va, o si la persona está desaparecida, o si no le pudiste decir que lo amabas, o que lo perdonabas, o que te perdonara, queda una gestal abierta. Entonces la Gestalt creó esta técnica que se llama la silla vacía. Entonces al frente tú colocas una, entonces yo se las voy a decir. La primera silla vacía que yo hice en mi vida la hice con mi padre. Mi padre se murió en el 89, pues yo ya trabajaba duelo y pues les comparto rápidamente, yo tuve algo que en genealogía llamamos un impulso ciego, una carrera de reparación, ser psicóloga y trabajar en duelo. O sea, yo llevo trabajando en duelo 30 años, no desde que se murió mi hermano. Pero cuando se murió mi hermano fue con más énfasis, pero ¿por qué trabajaba en duelo? La gente me decía, ¿y usted por qué trabaja en duelo? Si el duelo, pues yo trabajaba en medicina legal, en los hospitales, etcétera, pues porque todo el tiempo acompañada de dolor, y yo no tenía explicación, yo decía, ¿por qué me gusta? Pero realmente no era eso, y después entendí que mi padre, porque yo no conocía la historia de mi padre, y cuando empiezo a conocer la historia de mi padre por mi interés en la genealogía, me entero de que mi padre, en el momento de nacimiento, muere mi abuela. Y eso queda una deuda genealógica de muerte. Mi padre está vivo, pero mi abuela está muerta. Pero no fue solamente eso.
es que mi abuela tenía 30 años y mi padre era el hijo número 11, mi abuelo tenía 35 años y mi abuelo no soportó, estamos hablando de 1925, no habían antidepresivos, no soportó el duelo y se murió de pena moral al mes. O sea que mi padre quedó huérfano de padre y madre al mes de nacido, pero no solamente eso, Katy, es que mi padre era el responsable de la muerte en el inconsciente familiar, el responsable de la muerte de mi abuela y el responsable de la muerte de mi abuelo. Y él nunca nos contó esta historia, yo lo supe después de que él había fallecido, que empecé a buscar mi árbol genealógico Sierra. Cuando mi tía, la tía 10, me cuenta esta historia, yo entendí todo, o sea, se me armó el rompecabezas, porque era psicóloga, que es una carrera de reparación, porque era tanatóloga, pues estaba reparando, porque ayudaba a gente en duelo, era para decirle, no te tienes que morir como mi abuelo, yo voy a ayudar, pero era una salvadora, o sea, no estaba haciendo mi vida, estaba haciendo, era una carrera de reparación. Entonces, la primera terapia que yo hice de genealogía en mi vida la hice con mi padre y con mis abuelos. ¿Cómo la hice? Puse una silla al frente y coloqué a mi papá, coloqué papá y coloqué el nombre de mi padre, Pedro Julio Sierra Gaviria. Y coloqué a mis abuelos detrás con dos sillas y coloqué a mi abuelo Jesús y a mi abuela Mercedes. Entonces a mi abuelo Jesús Sierra y a mi abuela Mercedes Gaviria. Y yo me hice al frente y los honré. Dije, papá, te honro y te doy gracias por haberme dado la vida. Y esa gratitud será eterna. Abuela, gracias por haberle dado la vida a mi padre. Abuelo, gracias por haber dado la vida a mi padre. Y los honré, tomé de ellos lo mejor. Mi padre fue un hombre maravilloso, le di gracias por todo lo maravilloso que había hecho en mi vida, que seguramente venía de su árbol, porque no lo pudo tener en directo de sus padres. Y después les dije, mírenme, yo quiero decirles que siento mucho lo que pasó. Y le dije, papá, siento mucho que no hubieras, que la abuela se hubiera muerto en tu parto, pero tú no eres responsable. Y yo como tu hija te lo digo, tú no eres responsable. Y abuela, cuando alguien se embaraza, un riesgo es de muerte en el parto. Y también siento mucho que hubieras muerto, pero mi padre no es responsable. Y abuelo, siento mucho que no hubieras podido gestionar la muerte de la abuela, pero mi padre tampoco es responsable de esa decisión que tú tomaste a los 35 años de morirte. Entonces yo les pido, les dejo a ustedes lo que pasó, no es mío, no me corresponde y yo voy a hacer mi vida a mi manera. Y bueno, yo soy católica y les pido la bendición para yo hacer mi vida a mi manera. ¿Qué es lo que pasa en la silla vacía? Yo cierro los ojos y siento que ellos me bendicen. Eso también se conoce como una fantasía dirigida. Alguien podrá decir, no, pues eso es como uno está como loco, uno está hablando con los muertos. No, yo estoy hablando con la esencia de ellos y le estoy diciendo lo que estoy sintiendo. Entonces, lo interesante de la técnica es que ojalá se haga acompañada de un terapeuta, porque en la Gestalt también dice, y usted puede pasarse a la silla de ellos y liberar a su hija, etcétera. Yo prefiero que solamente se quede en el diálogo reparador, nosotros llamamos guiones reparadores, y yo lo que hice fue pedirles permiso a mi padre y a mis abuelos. Les dije, ya es suficiente, llevo muchos años trabajando en duelo, voy a seguir haciéndolo, pero no como impulso ciego, no como un acto de reparación, sino como terapeuta. Y voy a liberarme de esta sensación de que tengo que trabajar siempre en duelo como una obligación por sanar lo que mi padre vivió. Yo quiero contarles, y con esto termino, que yo hice eso en mi consultorio, los despedí, cerré, les di las gracias, los solté, los dejé en su lugar de fallecidos y yo quedé en mi lugar de viviente, yo estoy viva, y entonces salí, respiré, me di 5 minutos y antes de salir de mi consultorio, pues cuando digo salí es porque yo tengo el consultorio, pues ya no, porque todo es virtual, tengo el consultorio, pero está el consultorio y tengo una pequeña terraza y me fui a la terraza y cogí mi celular, lo prendí y llamé a la editorial. Y yo tenía una propuesta para la editorial de hacer una enciclopedia de duelo de 16 tomos. Y cuando salí, mi gran pasión son los vínculos de pareja.
Entonces salí y hablé con el director de la editorial y le dije, padre, yo quiero pedirle, contarle que yo quiero escribir un libro sobre pareja, pero se saldría un poco de la propuesta inicial. Y me dice, Gloria, usted es la coordinadora de su colección Renacer, le pido que en el libro de pareja, si va a escribir, incluya algo de duelo para que quede en la colección. Entonces, el permiso fue absolutamente real, o sea, 10 minutos después ya había tomado una acción y a partir de eso salió un libro que de verdad amo con todo mi corazón, que se llama Si nos amamos, amémonos bien. Entonces, esa es la silla vacía y pues me permiten contar esta experiencia de vida tan maravillosa. Ok, y tomaste una decisión cuando no tenías dolor, que es una de las propuestas que nos diste al principio. Exactamente. No tenía dolor y tenía mucho honor y mucha gratitud por mi padre. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Realmente ese es un espacio muy especial para todos nosotros. En los últimos días hemos tenido varias pérdidas de nuestra familia en vías y es muy importante tener un poco como de paz y tranquilidad. Es que les pedí. Con esto que nos acabas de decir, encontramos frases importantes como el duelo elaborado, no tomar decisiones apresuradas cuando estemos con ese dolor, qué gané con lo que perdí y del duelo al honor, que fueron, digamos, como esas frases insignes que nos dejaste durante esta conversación. Otro punto importante para las personas que quieran tener, digamos, este contacto con el de escucha y de terapias en www.fundacionmejoresereshumanos.com van a poder encontrar pues acerca de esas terapias y el correo es fundacionmejoresh@gmail.com. Muchísimas gracias por la atención, por estar más de 170 personas conectadas hoy con nosotros y yo sé que todos nos vamos con este mensaje muy especial. Muchas gracias, Gloria. No, muchas gracias a ustedes y a Luz Ángela, a quien reconozco y quiero profundamente, y a todo el equipo, y bueno, y también a la Fundación, a mi amigo Juan Martín, a nuestro director, y a ti por coordinar al final estas preguntas tan interesantes que nos permitieron profundizar. Muchísimas gracias, les dejo mi abrazo. Muchas gracias.